Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al último tema del segundo parcial, en este caso, los actos jurídicos. Para esta semana vamos a trabajar de una manera diferente. Ustedes van a tener que leer las diapositivas que ya se les envió con anterioridad y que se refieren a este tema que estamos viendo el día de hoy, los actos jurídicos. Y aparte van a tener que ver este video que pues va a contener una grabación de pocos minutos. Y que ustedes lean las diapositivas y vean este video va a corresponder a una hora de clase de las 2 horas que tenemos asignadas de nuestro curso el día domingo. La siguiente hora la vamos a tener para resolver dudas con respecto a este tema el día domingo. La primera hora del curso ustedes van a tener que entrar a Colaborate Ultra y pues estar ahí pendientes. Vamos a estar dialogando sobre algunas dudas que ustedes tengan de este tema. Por favor, les pido a ustedes que lean, porque hay personas que uno les está enviando la información como imágenes, como reenvío de textos en WhatsApp, sobre todo donde tenemos una comunicación más fluida, y las personas no leen. Por ejemplo, me preguntan, Licky, ¿cuánto van a cobrar del examen extraordinario? Me han preguntado algunos. Y disculpe, pero yo ahí les mandé una imagen donde dice que la universidad va a exonerar de los exámenes extraordinarios. Y entonces ahí me doy cuenta de que hay personas que no leen. Muy bien. Entonces la obligación de ustedes es leer las diapositivas y ver este video y va a corresponder a una hora de clase. La otra hora la vamos a tener el día domingo, les vuelvo a repetir, en la plataforma y vamos a entrar a Colaborate Ultra y ahí vamos a resolver las dudas que tengan con respecto a ese tema, que es relativamente muy pequeño. Es importante que nosotros definamos primero que nada qué es un acto. Y pues vamos a encontrar su origen en el vocablo latín que significa actus. Y acá pues se encuentra asociado a la noción de acción, entendida como la posibilidad o el resultado de hacer algo. O sea, todos en nuestra vida cotidiana realizamos actos. Todos tenemos actos. Le damos dinero a alguien para que vaya y nos compre. Ese es un acto. Llegan a nuestra tienda y nos llegan a comprar. Yo doy el objeto que me están comprando y a cambio me dan dinero. Ese es un acto. Pero en la legislación guatemalteca, ese tipo de actos pues no tienen mucho que ver. Lo que interesa son los actos jurídicos. Y en ese sentido, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente, es decir, yo estoy sabedor de lo que quiero hacer y de forma voluntaria, nadie me está obligando, con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas. Y acá viene lo interesante. Esa creación de vínculos jurídicos es para crear, modificar o extinguir determinados derechos. Por ello la importancia de un acto jurídico, porque va a crear, modificar o va a extinguir derechos. En otras palabras, puede decirse que un acto jurídico es una manifestación de voluntad, cuyo fin es provocar consecuencias de derecho. Estos resultados son reconocidos por medio del ordenamiento jurídico. La base del acto jurídico la conforma la declaración de voluntad, la cual tendrá que ser consciente en primer lugar, de acuerdo a lo que se estipulan las leyes. El acto jurídico busca una variación del estado de las cosas y provoca las ya mencionadas consecuencias de tipo jurídico. Para ver ejemplos, lo miramos en la siguiente diapositiva. Cabe resaltar que existen múltiples clasificaciones para los actos jurídicos. Y encontramos actos jurídicos formales en los cuales la eficacia está atada a las formalidades establecidas y contempladas por la ley. Es decir, cuando nosotros hablamos de actos jurídicos, vamos a hablar especialmente de aquellos actos
como lo es el matrimonio, y ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, o como lo son la celebración de una compraventa. Acá, si nosotros vemos este tipo de actos, van a ser actos formales, la celebración del matrimonio y la celebración de una compraventa. Y actos no formales, en ellos su posible validez no depende de la solemnidad. Bueno, ustedes vienen y quieren realizar la compra de, ¿qué les puedo indicar? De un celular, pero la persona no tiene la factura, pues ustedes pueden venir y lo realizan en un documento privado. Ahí indica la persona, pues bueno, yo le vendo el teléfono a fulano y viene y solicitan que se legalice la firma ante un notario. Ahí sería actos no formales y ya les voy a explicar cuál es la diferencia, porque los actos formales, cuando ustedes celebran una compra-venta, ustedes van a realizarlo en escritura pública, mientras que los actos no formales son aquellos en donde no es necesaria que se celebre una escritura pública. Por eso no hay una solemnidad definida por la ley. Para que un acto jurídico exista como tal, es decir, que la expresión de la voluntad de quien lo realiza se encuentre amparada por la ley, es necesario que reúna una serie de elementos de existencia y validez. Acá encontramos qué es necesario para que exista un acto jurídico. Voluntad de la persona, existencia del objeto y validez. Es decir, tiene que estar amparado por la legislación guatemalteca. Porque de lo contrario, pues no estamos en ese ámbito de validez, no es legal. Es decir, nadie puede decir, bueno, yo voy a vender el día de hoy el aire. ¿Por qué? Porque el aire no tiene un precio, no tiene un valor. Lo encontramos básicamente con respirar, que pues sea un aire contaminado o que sea un aire que cada uno de los seres humanos no estemos cuidando con relación al medio ambiente, es completamente diferente. Pero nadie puede decir, bueno, voy a vender los rayos del sol o voy a vender droga y vamos a hacer ahí el documento privado y ahí pues lo llevamos a cabo y la ley nos ampara. No, eso es mentira, no existiría validez o no existiría existencia si por ejemplo la persona va a decir, ah bueno, voy a vender un elefante rosado que tiene alas. No tendría existencia, no existe como tal. Por lo tanto, no podría existir un acto jurídico si no existe el objeto o el elemento. Y la voluntad se refiere a que a nadie se le puede obligar. A ustedes no se les puede obligar a vender determinados bienes o a comprar. Por ello es necesaria la voluntad, la existencia y la validez en los actos jurídicos. Yo necesito que ustedes pues vengan acá a la definición de qué es un acto jurídico y constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente. Primero estoy pensando y de forma voluntaria. A nadie se le está obligando con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. Y acá encontramos la siguiente diapositiva, indica que los elementos de existencia son esenciales y por tanto, de faltar uno de ellos, el acto no podría definirse como tal y actuaría la nulidad absoluta. No podría producir ninguna consecuencia o efecto jurídico. Esos elementos esenciales son la voluntad del autor, ya lo indicamos, el acto a la hora de llevarlo a cabo, pues tiene que existir una voluntad de parte de los que intervienen, el objeto posible desde el punto de vista físico y también jurídico. Es decir, vamos a venir y celebrar la compraventa de un terreno o de un arma de fuego, pues tiene que estar a la vista, en físico, tiene que existir y también jurídico, porque la persona no puede decir, ah, bueno, le voy a vender aquel terreno, ah, bueno, muy bien, venga, vamos a hacer la escritura, venga, ahora deme su documento y al revisar el documento del DPI y el documento del terreno, aparece que el terreno está inscrito a nombre de la esposa, a nombre de la mamá, a nombre del hijo, a nombre del papá. Ahí no hay un objeto posible, porque él no puede venir y estar vendiendo algo que no sea de él o que no aparezca inscrito a su nombre. Y la solemnidad de la ley, es decir, que debemos de verificar si la ley nos exige
que se realice ese acto jurídico en determinados documentos, como lo es escritura pública, porque ahí son documentos solemnes. Y acá indica, este último solo se realiza si el acto es de tipo solemne. Se realiza una declaración de la voluntad frente al propio acto de la ley. Y acá es necesario matrimonios y firma de testamentos, entre otros, es lo que nos está indicando, ¿verdad? Porque en un matrimonio van a venir las personas y tiene que existir en primer lugar un hombre y una mujer que se quieran casar. Tiene que existir la voluntad de ambos. El objeto posible desde el punto de vista jurídico existe la voluntad de ambos, pues la persona o la autoridad que los va a casar va a verificar que en cuanto al objeto posible, pues no van a ser objetos, son personas. Y ahí es que desde el punto de vista físico y jurídico sea un hombre y una mujer. Porque no pueden llegar desde el punto de vista físico y decir, bueno, son dos hombres, ahora casemos. No, porque la ley no lo permite. Y la solemnidad de la ley es que nos indica que si el matrimonio se va a realizar ante un notario, pues el notario tiene que protocolizar el acta notarial y aparte inscribirlo en el Registro Nacional de las Personas. En cuanto a la firma de testamentos, la voluntad del autor, yo quiero venir y dejar estos bienes a tal persona, el objeto posible van a ser los bienes que él va a dejar, que estén a su nombre, que sean lícitos, y la solemnidad de la ley es que nos indica que debe de celebrarse en escritura pública, entre otros. Aquí es donde yo quiero y espero que si ustedes tienen dudas, pues las resolvamos el día domingo. Otro tema muy importante es en cuanto al deber jurídico, que yo trato la manera de no hacerlo muy extenso para que ustedes pues lo logren comprender de una forma sencilla. Y acá el deber jurídico nosotros tenemos que entender como es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. Ya lo hemos dicho. El deber jurídico entonces va a corresponder a aquellas acciones que si yo vengo y mato a una persona, pues yo vine e incumplí ese deber jurídico, que va de la mano con el incumplimiento de las normas que me conllevaba a mí, que si yo mato, pues puedo ser merecedor a un castigo, a una sanción, dependiendo si el delito es homicidio, asesinato o homicidio culposo, que ya lo hemos hablado en clase. Y acá encontramos nosotros los elementos del deber jurídico, que es el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Por ejemplo, en un contrato de compraventa los elementos serían los siguientes. Sujetos. El sujeto activo corresponde con el acreedor y el sujeto pasivo corresponde con el deudor, porque son personas que tienen que cumplir el deber jurídico correspondiente, especialmente el deudor. El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato. Y el vínculo jurídico o causa es el contrato en sí, que es el motivo que ha generado la obligación. Acá encontramos el deber jurídico y los elementos son sujeto, objeto y vínculo jurídico. Cuando hablamos de la clasificación de los deberes jurídicos, pues vamos a encontrar en la doctrina diferentes clasificaciones. Sin embargo, acá pues yo solamente dejé la más habitual, que es la que se divide en función de su objeto o prestación. En este sentido podemos distinguir entre deberes jurídicos positivos y deberes jurídicos negativos. Cuando hablamos del deber jurídico positivo, consiste en una obligación de hacer, ejecutar un comportamiento o prestación concreta, por ejemplo, tener que pagar una cantidad de dinero, o de dar, que es ceder o transferir una propiedad. Es decir, en el
elementos del deber jurídico, elementos del deber jurídico, encontramos ahí un ejemplo con relación a la compraventa, en cuanto a que el sujeto, hay sujeto activo y sujeto pasivo. Uno tiene que, uno va a ser el que va a comprar y el sujeto pasivo va a ser el que va a entregar el bien inmueble. El objeto o prestación de la obligación consiste en pagar la cantidad establecida en el contrato, es decir, ahí vamos a encontrar que el deber jurídico de hacer del sujeto activo va a consistir en pagar lo que vale la propiedad, y el deber jurídico positivo del deudor va a ser en entregar la propiedad. Mientras que en un deber jurídico negativo, aquellas obligaciones consistentes en un no hacer consiste en ello, en no poder realizar determinados actos o conductas. Deberes jurídicos negativos, como por ejemplo que a una persona se nos haya indicado la prohibición de robar, la prohibición de matar. O sea, nosotros incumplimos con la norma si lo hacemos, porque hay un deber jurídico negativo de no hacer. Yo no tengo que hacer eso. Mientras que en el deber jurídico positivo, yo sí tengo que hacer, yo tengo que entregar el dinero y el otro me va a entregar la propiedad. Y por eso consiste en deberes jurídicos positivos de hacer o de dar. Inclusive en un deber jurídico positivo de hacer va a consistir en el hecho que si una persona necesita ayuda porque se está ahogando, porque lo están asaltando, y yo soy un bombero voluntario, tengo que venir, o un salvavidas, y mi deber consiste en hacer. Yo tengo que meterme al agua y salvar a esa persona. Si yo soy un policía, yo tengo el deber de hacer, de ir y impedir que se realice ese asalto. Ahí hay un deber jurídico positivo de hacer, que no se le puede exigir a un particular que lo haga si existe peligro en su vida. Es decir, no se le puede exigir a una persona que vaya a salvar a alguien que se está ahogando si él no sabe nadar. No se le puede exigir a una persona particular que vaya y impida el robo o el asalto que están haciendo si el asaltante tiene un arma de fuego y yo no tengo nada. Porque entonces se pone en peligro la vida. Son diferentes cuestiones. Y si hay una autoridad o una persona que está contratada para ello, él sí tiene el deber jurídico positivo de hacer. Entonces, el deber jurídico consiste en que se va a dar cuando yo incumplo con la norma. Y acá encontramos la definición en estas últimas 3 líneas. Existirá deber jurídico siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de sanción o castigo. Pero no solo en el tipo penal, ni en el tipo mercantil o civil, como ya lo hemos visto. También va a existir en el tipo familiar. Es decir, una persona que tiene una pensión alimenticia y no la paga, está incumpliendo con el deber jurídico que se encuentra en la norma. Es decir, la norma me da a mí el deber jurídico. Yo dejé de pagar, pues ya viene la otra parte y puede demandarme para exigirme el cumplimiento de ese pago. Yo me casé, pero resulta que yo incumplo con los fines del matrimonio, pues entonces ahí existe el deber jurídico que se ha incumplido, porque la misma norma es la que lo tiene inmerso. ¿Qué es lo contrario al deber moral? Y vamos a ver por qué. Los deberes u obligaciones, lo que se tiene que hacer por estar compelido a ello, es lo que nosotros entendemos como un deber moral o como la moral, porque se da en forma interna o externa y pueden fundarse en varias fuentes: familiares, religiosas, jurídicas, costumbres, laborales, entre otros. Entre estos deberes, los morales pueden definirse como aquellos que no es imperativo hacer por demanda de... Perdón, los deberes morales pueden definirse como aquello que nos es imperativo hacer por demanda de nuestra propia conciencia, que en caso de no cumplirlo nos sanciona con el remordimiento. Eso ya tiene que ver en nuestra mente. No existe una sanción por parte del Estado, ni existe ninguna sanción por parte
de ningún otro ente o persona. El deber moral está profundamente emparentado con la ética, que estudia las acciones clasificándolas en buenas o malas. Lo que se debe hacer es lo bueno, pero lo que no es tan fácil de descubrir en algunos casos es aquello que llamamos bueno. Esto dependerá de nuestra propia concepción del mundo y de la influencia que en la formación de nuestras percepciones valorativas hayan tenido la familia, la religión, los padres o los grupos de amigos. Es decir, muchas veces este deber moral o, o la moral como nosotros la conocemos se encuentra condicionado desde pequeños. Y por ello de que acá nos indica, va a depender de la formación de nuestras percepciones valorativas que se haya tenido en la familia, que nos inculque la religión, o incluso hasta el grupo de amigos que hemos tenido. Y por ello les digo, muchas veces ese deber moral se va condicionando desde que somos pequeños. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos como un libro en blanco. Y si a una persona se le inculca el deber de ser respetuoso, de ser amable, de ser colaborador, de ser responsable, pues desde pequeño va a ir con ello. Y cuando viene la persona y resulta que va a un lugar y él por ir pensando en otra cosa no dijo buenos días, pero los estaba ahí cuando lo vieron entrar le indican buenos días y él no responde, pues ya su conciencia va a decir ya después cuando reaccione, bueno, ¿y qué pasó? No les dije buenos días a ellos, van a pensar que soy creído, van a pensar de que no tengo valores. O sea, ahí la sanción es nuestra conciencia. Pero si resulta que a mí en mi familia pues no me enseñaron esos valores, no me indicaron de que tengo que saludar cuando llegue a un lugar, pues voy a pasar ahí y la otra persona me dice buenos días y aunque uno lo responde, para mí va a ser indiferente. Y yo voy a ir y voy a llegar al lugar a hacer lo que iba y no voy a pensar en eso, y mi conciencia no va a estar ahí sancionándome. Por eso de que depende, el deber moral depende de cada uno, de nosotros. También de acuerdo a la religión. Hay religiones que no permiten tomar, por ejemplo, café o donar sangre. Entonces, pues ese es un deber moral. Si yo tomo café y mi religión me lo impide, pues quiera que no, voy a estar yo con mi conciencia sancionándome que por qué tomé café. Un ejemplo breve. O un grupo de amigos que desde pequeños nos encontramos diferentes tipos de amigos en nuestra escuela y pues ellos nos inculcaron diferentes formas de pensar, aunque nosotros no lo reconozcamos hoy en día, pero si nosotros lo ponemos a pensar y analizar profundamente, vamos a ver de que sí, muchas de las actitudes han sido impuestas y son pocos deberes morales que nosotros nos hemos ido imponiendo, como aquello que es bueno o aquello que es malo. Y vamos a encontrar acá que muchas veces los deberes morales coinciden con los religiosos y los jurídicos. Por ejemplo, no matar es un deber moral. Yo tengo la obligación de no matar como ser humano, de no privarle la vida a otro ser humano. Pues si lo hago me va a condenar mi conciencia durante todo ese tiempo. Pero a la vez es un mandamiento divino, que si no lo cumplo me conduce al infierno, según la tradición judeo-cristiana. Y es también un deber jurídico, pues si mato, se sabe que voy a ir a la cárcel, tal como lo contempla la ley penal. Y vamos a encontrar que existen otros deberes que son morales, pero no están contemplados por las normas jurídicas para castigarlos, como dar limosna a un necesitado. Es decir, si yo voy a alguna iglesia, si yo tengo alguna religión, pues me van a indicar que yo tengo que dar, de que yo debo de darle al más necesitado. Pero también puede ser de que yo no vaya a una iglesia y desde pequeño mi familia me haya inculcado a que debo de dar al que me pide. Entonces, pues, si yo no doy esa limosna a esa persona que me está pidiendo, pues es un deber moral. Mi conciencia me puede castigar o el remordimiento que se conoce muchas veces y es el que me va a indicar de que si hice bien o hice mal
el dar o no dar. Bien, muchas gracias y al terminar la clase pues vale la pena recordar una parte del Salmo 91 donde se indica que podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Hasta acá terminaríamos, compañeros, con la explicación de esta clase. Por favor, estar pendiente en la pestaña de Colaborate Ultra el día domingo y estaré en comunicación con ustedes para poder saludarnos con los que puedan ingresar y poder resolver sus dudas. Muchas gracias.